Bueno, aquí, ¿quién no ve ovni aquí? Hay toda la gente ve ovni por aquí, po. Porque se nos vino encima, si nos estuvo como atrapado ahí un rato. Entonces me conversaron, tuvimos algún intercambio de ideas, las razones que ellos andaban en expediciones científicas. Venían a buscar animales. Aquí en Constitución están muriéndose las gallinas, igual que en la zona norte. Como puede verse, el asunto este es impresionante. Caso raro, muy raro. De los aviones parpadean, pues eso no parpadea. Como que aceleró más. La exploración de nuevos mundos, el ampliar el conocimiento ha sido una característica de la humanidad a través de la historia. La llegada de Colón a América, por ejemplo, en 1492, cambió radicalmente la concepción que tenían los europeos sobre la Tierra. Tal vez el año 2007, cuando llegue la primera nave tripulada a Marte, cambie en algo nuestra concepción sobre el sistema solar. Si hay vida en algunos puntos de otra galaxia, como es lo más probable, podríamos presumir que esos seres tienen esa misma inquietud. Y con una tecnología más avanzada, podrían haber llegado tal vez hasta el sistema solar y extremando el raciocinio hasta nuestro planeta. En ese caso, ¿qué harían esos visitantes? ¿Y qué ruta seguirían? Descartada una razón científica que explique por qué diferentes habitantes de Alto Jahuel dicen con tanta frecuencia haber tenido avistamientos de ovnis, dimos con un caso que va más allá de la mera contemplación de objetos luminosos y que parece coincidir con una muy interesante teoría. Y es que así como Colón llevó del Nuevo Mundo a España muestras de plantas, oro, incluso aborígenes, los ovnis estarían llevando muestras de nuestro planeta a su mundo. Bueno, aquí, ¿quién no ve ovni aquí? Hay toda la gente ve ovni por aquí, po. Luces. Y de repente desaparecía y aparecía. Unas luces que se mueven para todos lados. ¿Señora, ha visto usted alguna vez ovnis? No sé yo. No. Son igual que estrellas, pero de todos colores. Están verdes, una amarilla, tal. Es una cosa redonda que ve una luminosidad, pero venía directo hacia nosotras. Como un triángulo, luces de colores por alrededor, giran, cambian de colores. Y lo que más me preocupó es que tenía como una cosita como de esa chispita que tiene la estrellita, cuando le juegan los cabros chicos, que tenía hacia alrededor. La explicación que dieron después que eran helicópteros, cosas así, pero no era eso. No, a la gente que anda inventándole cera, pero ovnis no. ¿Por qué en este lugar
Las denuncias sobre avistamientos se suceden a través de los años, registrándose las más recientes a fines de 1999. ¿Cuáles han sido las experiencias que dicen haber vivido sus habitantes? ¿De qué forma era el objeto? En ese momento era una luz grande nomás, pero bajó así rápido y de ahí otro pique y de ahí cuando estábamos nosotros. Eso fue rapidísimo. Protagonista de uno de los casos más antiguos que recuerdan los vecinos de la zona, Hugo Lecaros, taxista, habría vivido una insólita experiencia de madrugada frente a su casa en calle Miraflores hace 22 años. ¿Cómo era ese objeto? Era una luz, más de una esfera grande. ¿De qué tamaño era? Ni tan grande, digamos, una pelota de fútbol, una cosa así. Esa fue la luz que vimos primero. Y eso dio 3 vuelos, digamos. Hizo 2 paradas de llegar aquí a este sector. Claro, con esa hora fue como a la 1, se posó aquí como 10 metros encima de nosotros. Estábamos con 2 amigos más yo aquí conversando. Según el relato de Hugo Lecaros, cuando el objeto volador no identificado bajó hasta quedar encima de él y sus 2 amigos, notaron que su diámetro era de unos 7 metros. Usted me decía que su sonido era diferente al de un avión. Claro, que esto era así, como una abeja, un mosco, una cuestión así, un zumbido así. Nada más. Y en la luz, el rayo de luz que teníamos nosotros, el foco ese, emitía un calor medio calentito así el asunto. Esa noche, después que el aparato voló, ahí nos miramos entre sí, entre los 3 amigos y medio tiritones y nos separamos. Hasta el otro día ya nos vimos. ¿No volvió a hablar de eso? No. Hasta ahora. Solo a comienzos del año 2000 volvió Hugo Lecaros a hablar de su historia y para entonces su caso ya no era el único. Otros sucesos extraños se narraban en Alto Jahuel. Para la mayoría de la gente, ver un ovni es una experiencia única en su vida. Por eso llama la atención encontrar en esta localidad personas que dicen haber llegado a familiarizarse con el fenómeno. Una de estas personas es el agricultor Luis Lobos. Cazador aficionado, solía recorrer los cerros de la zona junto a un grupo de amigos buscando conejos y liebres. Llegaban a eso de las 10 de la noche y se quedaban hasta el amanecer del día siguiente. ¿Dónde estamos aquí? Aquí esta parte donde estamos, Cruz del Sur. Ese poblerío es Alto Jahuel y en la puntilla es Santa Rita. Atrás de este cerro he tenido como 4 avistamientos. Hasta ahora, tanto Luis Lobos como su padre se negaban a comentar públicamente su versión de lo que ocurrió una noche hace 15 años. Bueno, una noche salimos a cazar. Pasó a buscar a mi amigo ahí, donde estuvimos recién. Y nos fuimos por ese deslinde, donde están los árboles. Y al llegar a la mitad ya, íbamos en esta dirección. Entonces, mi papá me dice que de dónde sale la luna. Y la luna generalmente llena sale del cerro hacia acá. Y esto venía desde allá y nosotros hacia allá. Entonces, me dice, mira a tu izquierda. Y él me hace mirar hacia allá. Y ahí venía un disco así como el sol cuando se está poniendo así. Que mi papá usa el foco en la cabeza para cazar. Entonces donde miraba siempre alumbraba hacia arriba. Pienso que eso le llamó la atención al objeto y se nos vino. Y se nos viene rápidamente encima. Se quedó como del porte de una casa de 6x6, grande, encima de nosotros. Y nos quedó no sé cuánto, medio minuto, segundo, no sé cuánto fue, que mi papá los tomamos los 3 y los tiramos aquí entre medio. Nos dimos como 1 metro, 2 metros del maizales adentro y nos quedamos ahí.
¿Por qué te dio miedo? Porque nunca había visto, porque se nos vino encima, así nos tuvo como, no sé, pues como atrapado ahí un rato. Llegué a la casa, prendimos la radio y al tiro sobre la misma las noticias que dan a las 11 parece o las 12. Dijeron que se ha visto un objeto volador se viene a Culeo, Pudahuel. Sí, pues la dirección que nosotros no sé, por esa parte para Colainaí, no sé, pero se vieron 3 partes. Mucha gente se ríe de esto. Claro. O sea, mientras no le pase, no creen. Bueno, yo mismo cuando... Claro, mi papá tampoco. Cuando dice, ay, belleza. Daniel Toro, 39 años, guardia de seguridad en una empresa de la zona, asegura haber visto un ovni de similares características el 28 de septiembre de 1999, es decir, 14 años después de la experiencia narrada por los cazadores de conejos. Y por un momento yo caminando dije, raro dije, porque la luna siempre está a este costado. Yo vi esto al otro lado. Y ahí dije, yo miré y me percaté de ese, no sé, sería objeto, no sé qué, alguna masa de algo, no sé. ¿De qué tamaño era esto? Mire, a ver, si a la distancia yo más o menos saqué una conclusión de unos 20, 30 metros de diámetro. No era círculo, un radio más o menos de 30 metros a la distancia, calculé. Otro ovni en forma de disco describe en su testimonio Eulogio Castillo, trabajador de una de las viñas de la zona. Era un objeto negro, así, como la luna, por decirlo así, pero es negro y rodeado por una nube blanca. Digamos, la dimensión de la nube era bastante grande. ¿Tú también viste el objeto? Sí. ¿Cómo era? Era un círculo negro y alrededor como una capa de humo. ¿Se veían luces? No, nada. El objeto era totalmente negro. ¿En qué lugar estaba parado usted? Mi papá estaba adentro y yo estaba aquí con una compañera. Y mi compañera me dice que mire hacia allá. Y miro y ahí veo el objeto. Y ahí llamo a mi papá y sale él con mi hermano. Uno de los casos más recientes del lugar es el de Ricardo Iván Muñoz, guardia de seguridad en una de las viñas locales, que cada semana tiene al menos 2 turnos de noche. Al momento de la entrevista, llevaba casi un año viviendo en Alto Jahuel y en ese lapso ya dice haber visto suficientes fenómenos fuera de lo común. Se declara completamente seguro de que no se trata de aviones, satélites ni fenómenos atmosféricos. Lo que yo vi fue una cosa como un trompo invertido y se escondió por aquella parte, en los últimos cerros, siguiendo la curvatura de la Tierra abajo de repente, con unas luces blancas y de repente celeste. De ahí desapareció. Después lo otro que vi fue uno a ese lado, ya entre medio de las 2 lomas, de las 2 puntas, era como un platillo, un plato hondo invertido también. Eso es más que nada esa despedía más luces, colores naranja y verde. ¿De qué tamaño eran? Ya, bueno, la distancia más o menos, un diámetro de unos 40 metros sería, pero bien más alto, siempre bajando. Se esconden por lo general atrás de esos cerros debe haber algo. ¿Usted cree que los 2 objetos que vio eran realmente objetos voladores no identificados? Sí, porque tenemos aquí el paso de los aviones, pero pasan por acá atrás. Ya, entonces yo normalmente mi puesto de observación es este palito de este puente. Y aquí miro todo el panorama que tengo. Se ven satélites normalmente, pero están demasiado altos, son muy chicos. Entonces eso no concuerda con la distancia y el diámetro de los otros vehículos que pasan. Tanto testimonio de avistamientos reiterados a lo largo de décadas conformaban un desafío porque a primera vista no hay forma de entender su origen.
Pero buscando posibles explicaciones, centramos nuestra atención en las numerosas torres del tendido eléctrico de la subestación Alto Jahuel que dominan el paisaje. Basados en teorías de especialistas chilenos y extranjeros, quisimos explorar una hipótesis utilizada a veces para explicar los avistamientos de objetos voladores no identificados, y es que el tendido de alta tensión puede generar grandes campos electromagnéticos. Estos campos, al incidir sobre las personas, provocarían alucinaciones. Y según esa hipótesis, los ovnis de Alto Jahuel no serían más que alucinaciones colectivas. Le pedimos a Raúl Zamorano, ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, que equipado con un aparato especial llamado Test Meter, midiese la cantidad de energía electromagnética acumulada en el pueblo. De esa manera podríamos evaluar sus efectos sobre los habitantes de Alto Jahuel. En esta zona, en este momento, tenemos un campo magnético bajísimo, ¿eh? Por ejemplo, frente a un horno microondas, cercano a un horno microondas, el campo es como 10 veces más alto de lo que estamos viendo acá. Aquí se nota un leve aumento del campo magnético, pero es leve en todo caso, ¿eh? Pero no veo por qué, porque no hay línea de alta tensión aquí en la zona. Los vecinos de estas torres de alta tensión en las comunas de Loprado, Quinta Normal y Cerro Navia están en pie de guerra. Yo no puedo afirmar con un 100% de certeza que esto daña la salud, pero ellos tampoco lo pueden hacer. Y estos estudios señalan que hay que seguir investigando. Desde fines de los años 90, autoridades municipales y parlamentarios, como el doctor Guido Girardi, han planteado su preocupación por las consecuencias que podría acarrear a los pobladores esa cercanía de las torres de alta tensión. Por eso, un equipo del programa invitó al diputado Girardi a Alto Jahuel con el fin de observar en el terreno mismo ese riesgo. En Santiago hay lugares de las comunas de Loprado y Cerro Navia donde la gente vive literalmente bajo los campos electromagnéticos. Y acá seguramente la población de Alto Jahuel, si está muy cerca, tendrá influencia directa o si no, tendrá otro tipo de influencia. Estamos a solamente 2 kilómetros del pueblo. ¿Usted cree que esta subestación, la cantidad de energía que está generando, puede llegar a afectar a la gente que está en el pueblo de Alto Jahuel? No lo creo posible, digamos, ¿no? De acuerdo al actual conocimiento que se tiene sobre los efectos de campo electromagnético en la población, no debería haber ninguno. Realizadas las mediciones en el pueblo y en los alrededores, quedó claro que la cantidad de energía electromagnética está dentro de niveles normales y al menos esa hipótesis de alucinaciones puede ser descartada. El doctor Girardi tiene un punto de vista sobre el fenómeno ovni. Yo creo que lo que nosotros tenemos que abrir es nuestra mirada, nuestra conciencia, nuestro espíritu un poco a estos nuevos fenómenos y entender que estos campos electromagnéticos pueden afectarnos, que aquí pueden haber fenómenos desconocidos, pueden haber formas de inteligencia que no se sustentan en una estructura biológica, en células, en un organismo. Pueden haber formas inteligentes que incluso pueden tener una estructura energética. La teoría del doctor Girardi sobre otras realidades está emparentada con la del libro Atlas de lo Inexplicable, de Karl Schucker. Según este, los primeros ovnis de la era moderna, los avistados en 1947, serían organismos vivos al estilo de medusas gigantes del espacio. Los seres humanos no ven todas las cosas que pasan. De hecho, nosotros estamos rodeados por pequeñas bacterias, virus que conviven con nosotros y no los vemos. El que no los veamos
no quiere decir que no existan. Nosotros no tenemos que negarlo a la posibilidad de que hayan personas que tengan capacidad de percibir fenómenos que otros no pueden percibir, ya sea en materia de fenómenos auditivos, fenómenos visuales. Hay gente que tiene a lo mejor un don que es ver más que otro, o percibir más, o intuir más. Tratando de averiguar si existía algo fuera de la energía eléctrica que pudiese explicar la abundancia de avistamientos de ovnis en Alto Jahuel, buscamos a alguien que creyera haber encontrado una respuesta. Y encontramos a un empresario agrícola que dice haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo. Esta es la denominación que se da cuando se dice haber divisado seres presuntamente alienígenas dentro o cerca de un ovni. Según él, habría tomado contacto con entidades extraterrestres y estos seres le habrían pedido como muestras animales vivos de la Tierra. Su testimonio nos abrió las puertas a lo que los ufólogos llaman la cosecha biológica o cosecha de genes. Entonces me acerco así y me doy vuelta y me encuentro con un ser, con una persona. Investigando los avistamientos de Alto Jahuel en la comuna de Buin, encontramos a un testigo que abrió nuestra pesquisa a uno de los ámbitos más enigmáticos de la ufología, la desaparición de animales. Para muchos ufólogos, esto explicaría la abundancia de avistamientos de ovnis en zonas agrícolas, lo que coincidiría con el caso de Marco Antonio de la Cuadra. Marco Antonio de la Cuadra es un empresario y constructor civil que tuvo uno de los más grandes criaderos de conejos del país aquí, en esta zona de Alto Jahuel. El año 1977, él dice haber vivido una experiencia absolutamente fuera de lo común y haber sido testigo de la aparición de un ovni. Hoy, residiendo en Curacaví, ha aceptado volver a esta tierra, recorrerla con un equipo nuestro y darnos su testimonio. La historia que llevó a este empresario agrícola, hoy de 72 años, a regalar 4 conejos armiños a un ser presuntamente extraterrestre, empezó aquí, en su criadero de 5.000 metros cuadrados, alrededor de las 9 de la noche, el 17 de agosto de 1977. La casa era igual que como se ve ahora, que por fuera. Entonces yo llegué, porque mi familia ya se había ido a vivir a Santiago por motivo de estudio de los niños. Llegué en la noche, cerca de las 9 de la noche. Ese era un espacio de estacionamiento grande con un Sagrado Corazón inmenso. Y entré a la casa y voy llegando al segundo piso y siento un zumbido raro. Entonces bajo, me vengo por acá. Aquí habían árboles, tupidos, naranjos especialmente. Entonces paso hacia acá. Y el ovni tiene que haber estado estacionado, digamos, al otro lado de este cerco. De este cerco vivo que hay aquí. Al otro lado. Y me acerco y veo esta cosa que era un edificio. Era un globo inmenso, gigantesco. Entonces me acerco así y me doy vuelta y me encuentro con un ser, con una persona. Una persona de 1,80 m, poco más de altura, podría calcular una edad de 40 años, de acuerdo a los cánones que tiene uno, de tipo rubio, no claro, rubio tostado, con un vestido, un traje, una tenida blanca,
cerrada en el cuello. Todo era integral, los guantes, la especie de buzo y los zapatos, todo era blanco en una sola pieza, parece. Sin escafandra, sin nada. Aunque durante el siglo XX la mayoría de los testigos ha descrito a los presuntos alienígenas como seres de baja estatura, grises y de ojos oblicuos, en casos más recientes se aprecia una tendencia distinta. Testimonios tanto en Chile como en el extranjero tienden a referirse ahora a seres de aspecto nórdico, muy altos, rubios, en muchos casos con cuerpos luminosos y dotados de poderes telepáticos. Los ufólogos se refieren a ellos como los nórdicos y a lo largo de décadas incluso le han dado nombre y apellido a uno de ellos, Ashtar Sheran. Ashtar Sheran sería una especie de líder a cargo de una flota de naves espaciales que estaría en órbita cerca de la Tierra. En su relato, el empresario Marco Antonio de la Cuadra describe el encuentro con un ser de aspecto nórdico y cree que había otros similares a bordo del ovni que habría sobrevolado su propiedad. Primero él está de pie, con los brazos abiertos, las manos hacia adelante, en forma apacible. Entonces me conversaron, tuvimos algún intercambio de ideas, las razones que ellos andaban en expediciones científicas. Venían a buscar animales. Me solicitaron que le trajera unos conejos armiños que tenía. Entonces fui, al criadero al otro lado de la casa, y se los traje en una jaula, entonces me dijeron que colocara la jaula ahí cerca de la nave, casi debajo de la nave. ¿Trajo 2 conejos? 2 machos y 2 hembras. ¿Le entregó los 4 a ellos? Los 4. Los puse en la jaula. Y de ahí salieron los 4. Me dijo que me diera vuelta y me tapara la vista. Y que no volviera a la vista hasta que sintiera que el zumbido ese que le hablo yo era más tenue. Entonces puse la jaula ahí, me indicó que me retirara y apareció una especie de nebulosa, una nebulosa, algo, una neblina que no se veía lo que había debajo de esto. Y después cuando se retiró la nave no había nada, estaba la jaula sola en el suelo. ¿Usted no había vuelto a este lugar desde que se fue en qué año, don Marco? 78, en marzo de 78. ¿Qué siente al volver? Emoción. ¿Por qué? ¿Por qué? Era mi pequeño imperio. De manera que un empresario, dueño de lo que él llamaba un imperio agrícola, dona 4 finos conejos a un ser totalmente desconocido. Luego, los animales, el ser extraño y su ovni desaparecen.
¿Se trata de ficciones al estilo de producciones de televisión como Los Archivos Secretos X? La serie no existía en la época en que Marco Antonio de la Cuadra sitúa su extraña historia, pero solo tenemos conocimiento de ella ahora. Desde fines de los años 60 se registran en los Estados Unidos denuncias sobre extraños robos o mutilaciones de animales, principalmente vacas, que los ufólogos, por sus características, relacionan con el fenómeno ovni. Ya hemos conocido el caso de Marco Antonio de la Cuadra y sus conejos. Pues bien, profundizando en nuestra investigación, hemos llegado a Constitución y al extraño caso de la muerte de unas gallinas, pero respecto de lo cual existe un testimonio en video. Como puede verse, el asunto este es impresionante. En realidad puedo comprobar ocularmente que no tienen sangre, están totalmente como quemado el cuero de esta gallina. Caso raro, muy raro. En Constitución encontramos nuevos antecedentes que relacionarían a los objetos voladores no identificados con estas mutilaciones de animales. Durante el segundo semestre de 1996 se relataron varios avistamientos de ovnis en la séptima región. Vecinos de Bichuquén y Constitución se vieron afectados por la muerte de sus aves de corral y en Curicó un centenar de gallinas murió de la noche a la mañana. Este es Marino Magallanes, ufólogo de la séptima región, miembro de una organización ufológica llamada Centro de Investigaciones Extraterrestres, CIET. Hace alrededor de 50 años que estoy metido en el asunto ufológico. Y siempre le doy prioridad a los casos chilenos, sobre todo si son de esta séptima región o de la octava. El 8 de septiembre de 1996, Magallanes llegó hasta la casa de su vecino, Erasmo Cordero, en Constitución. Por aquellos días, según recuerda, se hablaba de avistamientos de ovnis y Cordero había denunciado la desaparición y mutilación de algunas gallinas. ¿Cuántas gallinas tenía Erasmo Cordero? Yo tenía alrededor de 20, 18, 20 por ahí. ¿Cuántas gallinas desaparecieron? 3 y un gallo. Se olvidó de darle comida a las gallinas temprano. Se levantó después de las 10 y cuando fue a las 11 había unas gallinas muertas adentro. Y las gallinas estaban prácticamente como precocidas, como si lo hubiéramos puesto un buen tiempo en agua caliente. Aquí en Constitución están muriéndose las gallinas, igual que en la zona norte. La gallina está totalmente seca, no tiene carne. El cuero sale con toda facilidad del cuerpo de la gallina. Usted en el día de ayer no se percató de nada raro. No. Ninguna luz que sobrevolara Constitución, su barrio, su casa, tampoco. Cuando grabé esto llevaban aproximadamente 14 horas. Y la temperatura que tenía era superior a la temperatura de nosotros, digamos, 36 grados más o menos. Si bien es cierto que la pluma estaba más firme, el cuero se salía sin mayores esfuerzos. Se empezaron a desarmar incluso, como si estuvieran cosidas sus presas, sus partes. Pero lo que nos llamó más la atención fue en las 3 aves un orificio como de 3 centímetros que tenía en la parte entre la rabadilla donde termina la pechuga, siempre cargada al espinazo. Un orificio de unos 2,5 a 3 centímetros, ligeramente morado, donde se habría succionado la sangre, porque no tiene sangre ni en el cuero, ni en los cocotes, ni en la parte interior, ni en ninguna presa a la cual hemos tenido acceso, porque el cuero se desprende prácticamente sin esfuerzo ninguno. Yo quedé como en el aire. No sé qué es lo que pasó, pero para que entre un depredador tiene que abrir el candado primero del gallinero. El gallinero tenía ese gallinero 4 por 6 metros más o menos. Porque ningún depredador va a hacer eso. Desde los años 70 se han registrado en Puerto Rico rumores sobre la existencia de una curiosa criatura a la que llaman chupacabras,
que sería culpable de estos ataques. Conocido también como el chotacabras, la creencia sobre sus apariciones se extiende a países como México, Brasil e incluso Chile. Es un animal muy raro, ¿ves? Que tiene garras y dice que tiene cara de ser humano y chupa sangre. Durante el primer semestre del 2000, la repentina muerte de ovejas, gallinas y gansos en Calama, Buin, San Vicente, Tucapel, Los Ángeles, Concepción y Angol dio origen a una serie de denuncias sobre presuntos ataques del chupacabras. Al menos 3 personas atestiguaron haberlo visto y hubo quienes incluso proporcionaron su retrato hablado. Pasada la psicosis inicial y luego de largas vigilias y pesquisas organizadas por agricultores, carabineros y efectivos de investigaciones, el chupacabras se desvaneció. Para los veterinarios del Servicio Agrícola y Ganadero que investigaron en terreno, la respuesta era clara. Los autores eran perros vagos que atacaban en grupo. En todo caso, los ataques a gallinas registrados en la séptima región nunca fueron asociados directamente con el chupacabras, pero sí con los avistamientos de ovnis. Marino Magallanes todavía recuerda los casos proclamados en la zona durante aquellos días. Por ejemplo, uno que pasó sobre la antena de la radio Oleajes y quemó todos los sistemas de seguridad que tenían. Tanto así que estuvieron una semana transmitiendo directamente de arriba de la antena misma, no del radio acá abajo. Incluso una nube que tenía más de una cuadra que se posó sobre el Estadio de Constitución. Y hay testigos de eso. Esto fue en la noche tipo 11:30, 12. Y las luces del estadio no estaban prendidas a esa hora. No había partido, no había nada. Y la nube se corrió y pasó sobre la antena y después pasó sobre Maromilla y después se perdió en el mar. Para profundizar el tema, viajamos a los Estados Unidos y conocimos a la investigadora que más antecedentes y teorías tiene sobre estos casos. El caso del empresario Marco Antonio de la Cuadra en Alto Jahuel y la mutilación de gallinas en la séptima región orientaron nuestro trabajo hacia Estados Unidos, donde se han reportado numerosos casos similares. Viajamos hasta las afueras de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, donde nos esperaba la investigadora que más información ha recopilado sobre casos de mutilaciones y secuestros de animales atribuidos a ovnis. Según sus indagaciones, aunque el 85% de las muertes afectan al ganado, también hay reportes sobre mutilaciones de pájaros, ciervos, alces, conejos y gallinas. Linda Moulton Howe es productora y documentalista de televisión, ganadora de varios premios por su labor, incluyendo el codiciado Emmy. Es autora del libro Panorama de otras realidades y de los videos Extraña cosecha y Cosecha extraterrestre. En 1979 llegó hasta Colorado a investigar una misteriosa muerte de animales en que los ganaderos de la zona habían ofrecido una recompensa de $350,000 por encontrar a los culpables. Cuando produje mi documental y estaba sentada frente a Luz Sherrota, que trabajaba para la oficina del fiscal de distrito, y le hice la misma pregunta que le había hecho a todos los oficiales de policía en todas las ciudades. ¿Quién o qué piensa usted que está matando y mutilando a estos animales y por qué? Para mi sorpresa, esa noche con las cámaras grabando, él me miró y me dijo, bueno, a decir verdad, la conclusión a la que otros investigadores y yo hemos llegado es que los causantes de esto son criaturas que no son de este planeta. Linda Howe está convencida de que existe un encubrimiento gubernamental en su país destinado a silenciar evidencia relacionada con alienígenas y mutilaciones de animales durante los últimos 50 años.
Su fuente para afirmar esto es un importante funcionario de inteligencia militar, Philip Corso, autor del libro Roswell, el día después. Y estas son sus palabras, las palabras del teniente coronel Philip Corso, con décadas de trabajo para el gobierno de los Estados Unidos en el ejército, quien, antes de morir, dijo que estos documentos utilizaron el término entidades biológicas extraterrestres para referirse a los responsables de la matanza y mutilación de animales a nivel mundial. Eso era a mediados de los años 50. Linda Howe cuenta que en el caso de animales como las vacas, veterinarios que vieron los restos en terreno no quisieron salir en cámara porque simplemente no tenían manera de explicar los cortes perfectos en torno al corazón. Aunque se trataba de muertes recientes, no había ningún rastro de sangre y en otros casos el tejido se encontraba calcinado. En algunos casos las personas han visto a los animales subir por el haz y otras los han visto descender por el haz de luz. Un vaquero en Oregon vio que objetos brillantes de forma redonda dejaban caer animales a través de los árboles en un área remota de Sand Springs, Oregon. Y al acercarse a ver qué era lo que acababa de caer, se encontraba con animales a los que le faltaba una oreja, un ojo, la lengua o el tejido de la quijada extirpado, los genitales extirpados y con el recto extirpado que habrían sido arrojados desde estos objetos redondos y brillantes en el cielo. Los veterinarios también han descubierto extirpaciones quirúrgicas de órganos tales como la tráquea y el esófago de esta vaca de Nebraska. Otros órganos internos extirpados incluyen el corazón, los pulmones, vejiga, vagina y pene. Las historias sobre muertes extrañas de animales comenzaron en los años 60. El Laboratorio de Diagnóstico del Estado de Oregon concluyó que este borde dentado exhibe una incisión inducida por calor. Este es un tejido que data de 1993 de un ternero macho encontrado en Crossville, Alabama. Solo tengo una última pregunta. ¿Qué cree usted que está sucediendo y por qué lo están haciendo? He realizado 3 documentales, un programa para la televisión y he escrito 3 libros en un intento de compartir con el público mis esfuerzos como periodista científico. No solo en busca del fondo de lo que está sucediendo con los animales, sino que también lo que está sucediendo con la flora, los seres humanos, que aparentemente se relaciona, según lo que han dicho los militares, con una inteligencia no humana. La mejor explicación posible que puedo dar es la cosecha de material genético. ¿Con qué propósito lo estarían haciendo? ¿Para reproducirlos bajo ciertas condiciones en algún otro lugar? Su teoría es tan buena como la mía. No conozco a nadie que sepa con certeza a dónde está yendo todo este tejido y fluidos animales y por qué. No sé de nadie que lo sepa. En Chile, el empresario agrícola Marco Antonio de la Cuadra tiene, basado en su experiencia personal, una teoría para explicar la desaparición de animales. Esta teoría va más allá de la cosecha genética y apunta al repoblamiento de planetas decadentes o moribundos. No fui elegido como persona, sino que seguramente fui elegido porque aquí se encontraron lo que ellos buscaban. ¿Qué buscaban? En este caso armiño, en otro caso vaca, en otro caso caballo, en otro caso otros animales. Mire, lo que más me impresionó fue cuando me dijeron que ellos venían a buscar peces. Peces. Y que tenían agua. ¿Le dijeron por qué venían a buscar estos animales? Tenían que recuperar las aguas muertas que tenían. Pero no le explicitaron por qué querían los conejos. En absoluto. Para repoblar, no tiene otro objetivo, ¿no?
Si en Estados Unidos son las zonas agrícolas las que concentran las denuncias sobre mutilaciones de animales, que Linda Howe atribuye a una cosecha de material genético hecha por seres de otro planeta, ¿podría esta teoría explicar para los ufólogos los avistamientos de ovnis en Alto Jahuel y Constitución? Visitamos en Santiago al geógrafo y ufólogo Pedro Muñoz, que se ha dedicado a investigar las eventuales rutas de los ovnis, tratando de identificar patrones de conducta. Para él, Alto Jahuel sería una nueva zona caliente, esto es, el nombre que se da a lugares que concentran muchas denuncias de avistamientos. Tenemos el caso de Alto Jahuel, que es el que estamos conversando, donde al parecer existe también estas condiciones históricas, y eso lo transforma en una zona caliente. Además, es una zona caliente que estamos descubriendo. Tan cerca de Santiago, estamos tan cerca de Santiago que no veíamos esta gran zona caliente. Tenemos que más o menos esta debe ser la zona de Alto Jahuel por las fotografías aéreas que tenemos aquí. En este sentido, yo podría decir que existe una macro ruta ovni. Yo siempre defino las rutas ovnis como pequeñas líneas, rutas de ovnis individuales. Entonces yo podría decir que en realidad hay fajas de zonas calientes. Marino Magallanes piensa que en la séptima región también existe un corredor o pasadizo de ovnis. Es un corredor que está entre Yico y por el norte y Chanco por el sur, que es un corredor más o menos de 120 kilómetros, 130 kilómetros, algo así. Y yo pienso que de aquí se tiran hacia Argentina y pasan sobre las plantas termoeléctricas. Y al pasar por las plantas termoeléctricas han producido cortes de luz que hasta la hora no son explicados. Dice, son cosas normales, eso es lo que más dicen los ingenieros allá arriba. Yo estaba en el Colorado donde el director, los profesores de la escuela de Colorado han visto cualquier cantidad de ovnis. Los llaman los robones allá. ¿Por qué? Porque están arriba de los cables de luz y les roban luz. ¿Ustedes creen en la vida extraterrestre? Yo sí. Yo no mucho, pero que vi eso lo vi. Y no podemos ser los únicos en este universo tan grande. No podemos ser los únicos. Supongo que no estamos solos. Deben haber otras personas, otros seres vivos en el universo. Mire, yo soy un poco agnóstico, me cuesta creer en las cosas. Pero fue la primera vez que tuve, digamos, un contacto y un contacto tan directo. Después de lo que le ocurrió, ¿usted cree ahora en los ovnis? No, no creo. Existen. Nuestra investigación llega a su fin por ahora. Hemos podido apreciar que en ciertas zonas agrícolas del país hay personas que creen ver una relación entre los informes sobre avistamientos de ovnis y la desaparición y muerte de animales. Una teoría más para el análisis y estudio de los ufólogos chilenos y extranjeros. Mientras no encontremos una explicación racional para algunos de los fenómenos que hemos mostrado, y ante la tentación que sentirán muchos de atribuirlos a la presencia de seres inteligentes pero extraterrestres, no deja de resultar inquietante el que ellos estarían repitiendo con nosotros conductas y actitudes que el ser humano ha tenido frente a culturas desconocidas, continentes enteros a veces, extrayendo muestras para experimentación, hasta el día de hoy con animales, y en periodos oscuros de nuestra historia incluso con seres humanos.
Si usted tiene información útil para nuestro programa, comuníquese a nuestra casilla electrónica ovni@nuevaimagen.cl.